Hola, muy buenos días. Estamos el día de hoy grabando nuestro devocional del domingo 28 de mayo. Hermanos, estamos en el capítulo 10 de Nehemías. Ha sido un libro de mucha bendición. Hemos ya logrado ver cómo por fin se ha logrado construir el muro en medio de gran oposición, en medio de gran eh, eh, dificultad. Vemos cómo Nehemías, su liderazgo nos enseña cómo podemos tener nosotros un liderazgo conforme a la palabra de Dios. Vemos ahora ya en el capítulo 10 y capítulo 11 un poco de genealogías, un poco, bueno, no genealogías, un poco de nombres, como un tipo censo, ¿no? Y yo siempre me he preguntado a mí qué me interesaría saber, o de a mí de qué me edifica el saber los nombres de personas que fueron parte en algo, pero esa reflexión me ha llevado a entender que para Dios cada individuo en su pueblo es importante. Y si Él estableció, si Él determinó que estuviesen en la escritura como testimonio de aquello que hicieron, entonces debe de tener mucha relevancia para mí. Vemos en el capítulo 10 cómo este capítulo 10 nos da nombres de los valientes y consagrados que entraron en pacto con Dios aquel día. Es difícil que se dieran cuenta de que sus nombres quedarán anotados eternamente en la palabra de Dios, pero efectivamente quedaron ahí porque ellos se comprometieron entre muchas cosas, a no mezclarse con las mujeres de otros pueblos, a no dar a sus hijos ni a sus hijas para que se mezclasen con otros pueblos. En teoría se comprometieron con Dios a guardar la ley. Vemos cómo en este capítulo 10 el pueblo empieza a aplicar la palabra de Dios a sus vidas diarias. Una cosa es orar y firmar un pacto, y otra muy diferente es llevar a la acción este pacto. Por ejemplo, separarse del mal, enderezar nuestros lugares, honrar los mandamientos, contribuir para la casa de Dios y servir a Dios con los diezmos y las ofrendas. Ah, Hoy en día podemos ver una realidad, se da un patrón, se da una situación en el que a veces vemos a iglesias o hermanos en las iglesias demasiado animados por cierto tipo de eventos o incluso conferencias, quedan muy emocionados y muy bendecidos, pero pasan los días y no obedecen nada de lo que aprendieron. A nosotros en el Ministerio de Bantel, al estar visitando tantas iglesias, hemos podido ver mucho este fenómeno, este patrón. Después de quedar entrenadas, de tener un fin de semana, unos días con ellos, quedan súper emocionados, pero pasan las semanas y ya después no hacen nada. No así con las iglesias que además de quedar emocionadas, deciden poner por obra lo que han aprendido y créanme que el resultado es tremendo porque Dios les permite no solo compartir el evangelio, sino ver personas confiando en Cristo y crecer la iglesia. Eso precisamente es lo que el pueblo de Israel se compromete al hacer este pacto, ¿verdad? Y déjame comentarte algo más. Fíjate que vemos cómo habiendo pactado, habiendo firmado este pacto y poniendo ahí los nombres de los que estuvieron en este pacto, ¿qué fue lo que pactaron? Pecaron contra los pecados de los cuales ellos se sabían culpables. Se obligaron a cumplir los deberes que habían descuidado como pueblo de Dios. No solo debemos cesar de hacer el mal, sino debemos de aprender a hacer el bien. Que nadie espere que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas a menos de que mantengamos una vida de adoración a Dios, a menos que mantengamos una actividad incesante de adoración al Señor. Es probable que nos vaya bien en nuestro hogar si cuidamos que ande bien la obra en la casa de Dios. Yo diría que más allá de ser probable, es una realidad. Si queremos que en nuestras vidas diarias haya bendición del Señor, que de cualquier manera ya hemos sido bendecidos, pero que pueda ser visible hacia otros, definitivamente tenemos que estar en orden, tenemos que estar honrando, tenemos que estar adorando a Dios con todo nuestro ser. Cuando todos ayudan y dan para una buena obra, aunque sea poco, el total de la suma será grande. Y cualquiera cosa que sea nuestra posición, ejecutemos con alegría nuestro deber para con Dios, lo que será la vía más segura a la tranquilidad y a la libertad. Como las ordenanzas de Dios son el medio designado para sostener nuestra alma,
Cada uno de nosotros como creyentes no debemos de quejarnos si eso implica cierta serie de gastos, aunque la mayoría de la gente prefiera que su alma pase hambre. ¿Cómo es eso? Cuando uno decide voluntariamente no obedecer a Dios, se está privando de ese alimento espiritual que nos es necesario a cada uno de nosotros. El capítulo 12 continúa con, con la dedicación de las murallas, con ah, la dedicación real de las murallas, y eso lo encontramos en el capítulo 12 versículos 27 al 47, y así empieza el versículo. Voy a leer un par de versículos. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con cimbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Recolectaron, mandaron traer a todos los levitas para poder llevar a cabo ese culto de adoración, esa dedicación al Señor. Qué interesante es esto. ¿Hace cuántos años el pueblo de Israel no levantaba una, una acción como esta hacia su Señor? ¿Hace cuánto que el pueblo de Israel no levantaba esta dedicación hacia el pueblo del Señor? Lo vemos antes, como también se da en el capítulo 11 en la distribución de la gente en Jerusalén. En toda época los hombres han preferido su propia comodidad y sus ventajas antes que el bien público. Hasta incluso los servidores de Dios tenemos la tentación de poder buscar nuestra propia comodidad y no las cosas de Cristo. Pocos han tenido tal apego a las cosas santas y a los lugares santos como para renunciar al placer por amor a ellos. Y eso es precisamente lo que vemos que sucede en este capítulo 11, previo a la dedicación de las murallas. Es como deciden volver a poblar la ciudad de Jerusalén. Algunos voluntariamente y otros de cada 10 seleccionaban a uno para que llegara a poblar, a poder a volver a habitar la ciudad de Judá, de Jerusalén. Si no tenemos este amor por nuestro Dios, que nos lleve incluso a sacrificar nuestra propia comodidad y por toda cosa que ayude a que la comunión con nuestro Señor sea más íntima y más pública, pues más personas participen de ella, ¿cómo estaremos dispuestos a ausentarnos del cuerpo para estar presentes en el Señor? La Biblia dice en el libro en el Nuevo Testamento, que los que estamos en Cristo, si morimos, estaremos ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Es la meta de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para los cristianos, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Para aquellos que tienen una mente carnal, será aún más duro soportar ah, la idea de tener que hacer sacrificios para honrar a Dios. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el libro de Mateo 6:33, créanme que las demás cosas vendrán por añadidura y será un eterno gozo cuando llegue el momento de partir con nuestro Señor. Debemos de reflexionar para ser pacientes y contentarnos con las cosas que Dios nos da y ser útiles en las diversas acciones que el servicio a Dios, ya sea en la iglesia o a través de nuestros hermanos, represente. Hermanos, tenemos que tener la plena convicción de que Dios bendice cada obra que se hace en beneficio de la extensión de su reino. En este contexto de capítulos 10, 11, y mencioné también la dedicación de las murallas en el 12, porque viene junto con el capítulo 11, vemos claramente cómo Dios ha bendecido la disposición de su pueblo, liderado, encabezado por Nehemías, de poderse volver a él. Era necesario levantar el ánimo y la seguridad que representaban las murallas y aún en medio de gran adversidad lograron hacerlo, pero también es necesario volvernos a Dios cuando en alguna época de nuestras vidas nos hemos apartado. Israel había sido apartado 70 años de su tierra y estaban volviendo a hacer un compromiso para dedicar sus vidas al servicio a Dios, no volverse a mezclar con otros pueblos y mantener a flote esas ordenanzas, esas leyes que Dios les había dado a ellos. Eh, a veces es difícil de entender, pero cuando lo logramos, vemos que hay gran bendición en esto.
Amados hermanos, hasta aquí les dejo, los animo a leer, les animo a no aburrirse, a no perderse cuando vean una lista interminable de nombres. Siempre Dios tiene para nosotros un mensaje de parte de Él que puede reconfortarnos y animarnos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Mañana terminamos Nehemías y empezamos otro libro muy lindo que se llama Esther. Sigue leyendo la Biblia, sigue acompañándonos en este caminar como iglesia de poder leer las escrituras completas. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en un rato más en el servicio.